Every agency you're going to meet with feels qualified to advertise the Hershey bar because the product itself is one of the most successful billboards of all time. En este momento, perteneciente al episodio 13 en la temporada 6 de la serie Mad Men, Don Draper, interpretado por John Hamm, hace lo que sabe hacer mejor: contar una historia, elaborar una narrativa elocuente, persuasiva y redonda con la cual establecer un vínculo emocional entre un producto y el público destinado a consumirlo. A diferencia de cómo lo hemos visto hacerlo en temporadas anteriores, esta presentación es un poco diferente, debido a que el misterioso y sumamente reservado Draper hace algo que jamás había hecho antes: usarse a sí mismo y a su pasado como punto de venta para dicha narrativa. And everyone in this room has their own story to tell, but most of them are from childhood. Mine was my father taking me to the drugstore after I'd mowed the lawn and telling me I could have anything I wanted, anything at all. And there was a lot. But I picked a Hershey bar. And as I ripped it open, my father tousled my hair, and forever, his love and the chocolate were tied together. Pero hay otro giro incluso todavía más importante. Habiendo enamorado a los representantes de Hershey's, Draper revela súbitamente que la historia que acaba de contar no es más que una fachada. I grew up in Pennsylvania, in a whorehouse. Closest I got to feeling wanted was from a girl who made me go through her John's pockets while they screwed. If I collected more than $1, she'd buy me a Hershey bar. Tanto Draper como lo que vende no son más que una elaborada ilusión. La ilusión de una necesidad por el producto y, por consiguiente, de una necesidad por la felicidad. La felicidad de acuerdo a la promesa del sueño americano. Mad Men, transmitida por la cadena AMC del año 2007 al 2015 y ambientada en el Nueva York de la década de 1960, es una de las más importantes series dramáticas en la historia de la televisión. Creada por el escritor y productor Matthew Weiner, la mayor parte de la trama en cada episodio gira en torno a Donald Draper, director creativo de la agencia publicitaria Sterling Cooper, así como a las vidas de otros personajes y los cambios a nivel histórico, político y social que viven a lo largo de la década. I need you to go get a cardboard box. Put your things in it. Don Draper encarna al self-made man, u hombre autorrealizado, el ideal masculino de éxito profesional, social, material y sexual que por décadas ha definido para muchos al llamado sueño americano. Pero, ¿qué es el sueño americano? Lo hemos escuchado mencionar mucho, pero ¿qué es exactamente lo que significa? El sueño americano o American Dream es un concepto que desde siempre ha guiado a la cultura de Estados Unidos, garantizando la oportunidad de prosperar y tener movilidad social hacia arriba. El historiador James Truslow Adams lo definió en 1931 de la siguiente manera: la vida debería ser mejor y más rica y llena para todas las personas, con una oportunidad para todo el mundo según su habilidad o su trabajo, independientemente de su clase social o las circunstancias en las que nace. Esta frase parece hacer eco de aquella máxima en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, misma que establece que todos los hombres son creados iguales, con el derecho a la vida, la libertad y la persecución de la felicidad. Sin embargo, aunque rara vez se menciona de manera abierta, algo implícito en este concepto de movilidad social es el hecho de que básicamente solo quienes cuentan con los medios y recursos suficientes pueden aspirar a ella. En pocas palabras, la movilidad social depende en gran medida del poder adquisitivo, o sea, el dinero. You never say thank you! That's what the money is for!
La equivalencia del poder adquisitivo con el avance o ascenso social comenzó a ser asimilada de manera particular a partir del desenlace de la Segunda Guerra Mundial, periodo que marcó el fin de la conciencia de ahorro con la que los norteamericanos habían vivido desde la Gran Depresión de 1929. Los bienes de consumo que solían escasear durante la guerra florecían y abundaban ahora en el mercado. Las agencias de publicidad como Sterling Cooper, que para entonces comenzaban a vivir su apogeo, alentaban implacablemente a comprar, comprar y comprar. De esa forma, los consumidores se encontraban mucho más cerca del sueño americano que en décadas anteriores, o por lo menos eso creían. En muchos sentidos, Mad Men es acerca de la ilusión detrás de ese sueño americano, de los mitos sobre los que tal concepto está construido. Toothpaste doesn't solve anything. Look at you, satisfied, dreaming up jingles for soap flakes and spot remover, telling yourself you're free. My God, stop talking. Pero antes de continuar, quizás sea buena idea hacer un poco de contextualización. Mito. Quiero ser muy preciso y cuidadoso con el uso de esta palabra. A diferencia de lo que se podría creer o suponer, no equivale necesaria ni exclusivamente a mentira o engaño. Digo, por supuesto que existen situaciones en las que el término es usado en ese sentido, y muchas veces con buena razón. That's a myth. What? Myth. Yes. Pero lo que quiero llegar es que la dimensión de su significado va más allá de todo eso. Según la fuente que se consulte y qué intención se busque darle, un mito puede ser a. Una historia fabulosa de tradición oral que explica mediante narración las acciones de seres que encarnan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza y aspectos de la condición humana, como los dioses o héroes antiguos. B. Un relato imaginario que altera las verdaderas cualidades de una persona o cosa para darles más valor del que poseen. O C. Una persona, cosa o hecho de reconocido prestigio que sobresale entre los de su género, al grado de formar parte de la historia o convertirse en un modelo a seguir. Si escuchamos al autor y psicólogo Rollo May, existe una cuarta definición a tomar en cuenta. En ella, May visualiza el mito como un conjunto de patrones narrativos que dan significado a nuestra existencia, así como también un proceso esencial para la adquisición de salud mental, ya que mediante sus mitos, las sociedades facilitan a sus miembros un alivio para sus neuróticos sentimientos de culpa y su excesiva ansiedad. Bajo esta perspectiva, se podría decir que las narrativas míticas de una cultura pueden ser de carácter fundacional, es decir, utilizarse para cimentar los orígenes y valores de una sociedad, o psicoanalítico, con sus historias y personajes míticos siendo proclives a usarse como referentes para comprender las patologías de dicha sociedad. De tal forma que el mito del sueño americano constituye una narrativa fundacional heredada de una generación a otra generación, a la vez que está diseñada para aliviar e incluso somatizar las ansiedades generadas por el mantenimiento de tal narrativa. La labor de ficciones como Mad Men radica en deconstruir y exponer lo que existe detrás de ese mantenimiento. No obstante, aunque fue en la década de Sterling Cooper donde esta mitología tomó vuelo, su origen puede ser rastreado mucho tiempo atrás, particularmente en las ideas y obras de un autor en específico. I know I'd go from rags to riches. Horatio Alger Jr. fue un escritor norteamericano del siglo XIX, conocido por sus novelas juveniles sobre muchachos empobrecidos que superan sus circunstancias humildes para alcanzar vidas seguras y cómodas de clase media mediante trabajo duro, determinación, coraje y honestidad. Todas sus historias comparten elementos de lo que se conoce como el mito de Horatio Alger, un niño o adolescente luchando duro para escapar de la pobreza y cuya meta es a menudo alcanzada gracias a un acto extraordinario de valentía u honestidad que suscita la simpatía de un extraño benefactor con dinero o con poder. Con la popularización del mito de Alger, fue también posible que se asentara en la psique colectiva estadounidense otro mito, aquel en relación con la idea del hombre autorrealizado o self-made man. El término fue acuñado por primera vez en 1832 para referirse a cualquier individuo que supera su condición de origen mediante la acumulación de riqueza material,
Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, suele ser señalado como el primer gran ejemplo. A partir de él, contemporáneos suyos como Andrew Jackson y Alexander Hamilton, empresarios como Samuel Insull y William Randolph Hearst, y personalidades como Frank Sinatra y Steve Jobs han sido añadidos a este panteón erigido para respaldar la noción de que, a diferencia de las naciones aristócratas, Estados Unidos es una cultura de meritocracia. Mencionar a Insull y a Hearst no solo es significativo, sino también muy irónico, considerando que ambos sirvieron como inspiración para una de las primeras y más conocidas críticas deconstructivas a la fe ciega en el self-made man. En 1941, Orson Welles dirigió, produjo, escribió y protagonizó Ciudadano Kane. En esta película, Charles Foster Kane, un poderoso magnate de la prensa que vive aislado del mundo en un exótico palacio privado, dedica su vida a gastar su patrimonio, mismo que le fue procurado gracias a una mina de oro en una propiedad de su madre, a comprar objetos, estatuas, pinturas, candelabros, antigüedades. He sure liked to collect things, didn't he? Anything and everything. A regular crow, huh? Hey, look, a jigsaw puzzle. We got a lot of those. Burmese temple and 3 Spanish ceilings down the hall. Yeah, all in crates. Oliver Scott's castle over there, but we haven't bothered to unwrap it yet. Pero como la película nos permite entrever, su apetito adquisitivo se expande a relaciones y personas, ya sea comprando un teatro para legitimar a su amante como una talentosa cantante de ópera ante los ojos de otros, o pagando de su bolsillo una gigantesca campaña política con la cual comprar el afecto de los votantes. Cuando finalmente muere viejo, solo y enfermo, con su imperio en la quiebra, deja atrás una innumerable colección de adquisiciones que jamás le brindaron la satisfacción que tuvo en su infancia y que ahora son lanzadas al incinerador una por una. Horatio Alger se sentiría orgulloso de él, pero nada de eso importa cuando su legado, igual que los objetos que acumuló, se pierde en el humo negro de la ceniza. When he finds himself, you'll both be happier and you won't fight anymore. How can he find himself on a farm? Is that a life? A farmhand in the beginning when he was young, I thought, well, a young man is good for him to tramp around and take a lot of different jobs. But it's more than 10 years now and he has yet to make $35 a week. He is finding himself, Willie. Not finding yourself at the age of 34 is a disgrace. Apenas 8 años después de Ciudadano Kane, el dramaturgo Arthur Miller estrenó en Broadway la obra Muerte de un viajante, cuya trama se centra en Willie Loman, un vendedor de artículos de puerta en puerta que ha pasado décadas enteras trabajando duro, básicamente de acuerdo a la premisa del mito Alger, solo para terminar viendo destrozadas todas sus ilusiones. I put 34 years into this firm, Howard, and now I can't pay my insurance. You can't eat the orange and throw the peel away. A man is not a piece of fruit. El hecho de que, a diferencia de Kane, sea un aspirante frustrado a self-made man, no le resta a su historia tintes trágicos. Durante toda su vida ha soñado con el éxito de un vendedor, convencido de que la clave radica en tener rasgos atractivos de personalidad que lo hagan popular entre la gente, mismos de los que él carece. Su empeño en creer en lo contrario, al punto de desarrollar elaboradas mentiras en torno a él mismo y su familia, permiten ver de qué manera su fe en el sueño americano lo lleva a perder su sentido crítico de la realidad. Por otro lado, mucho antes que Charles Foster Kane y Willie Loman, llegó al mundo otro icónico personaje de la ficción estadounidense cuyo perfil no solo encajaba con el mito de Alger, sino que además se valía de sus cimientos para reflejar su lado distorsionado y nocivo. Was he a friend of yours? He was the single most hopeful person I've ever met. En la afamada novela El Gran Gatsby, publicada por F. Scott Fitzgerald en 1925, el personaje titular, Jay Gatsby, se transforma del hijo de una familia rural en Dakota del Norte a un millonario que organiza extravagantes fiestas cada fin de semana en una suntuosa mansión para traer de vuelta al amor de su vida, una debutante que no se pudo casar con él años atrás por su precaria posición social y que ahora está casada con otro hombre.
can't repeat the past. Why, of course you can. Don Draper y Jay Gatsby poseen más en común entre ellos y el mito de Alger de lo que puede apreciarse en un principio. Gatsby, cuyo nombre verdadero es James Gatz, conoce a su extraño benefactor en la forma de Dan Cody, un magnate a quien salva la vida y se convierte en su mentor, enseñándole las maneras de hablar, vestir y actuar de los ricos. Le enseña la importancia de construir una imagen. Inspirado por Cody, cambia su nombre a Jay Gatsby y al ser estafado por la familia de este después de su muerte, establece conexiones en el contrabando de alcohol que permiten amasar su fortuna. Don Draper, en su caso, es en realidad Richard Dick Whitman, hijo de una prostituta y un granjero alcohólico en Illinois. Huérfano de ambos a una edad temprana, termina siendo criado por su tía paterna, quien es verbal y físicamente abusiva hacia él todo el tiempo. Antes de abandonar la granja y pasar el resto de su juventud en un burdel administrado por un pariente, su extraño benefactor llega encarnado en un vagabundo que pide comida y refugio. A pesar de no tener dinero ni poder, será para Whitman lo que Dan Cody fue para Jay Gatsby, el mentor que le proporciona la clave para matar su pasado y crear su futuro. I'm a gentleman of the rails. For me, every day is brand new. Every day is a brand new place, people, what have you. I'm living like there's no tomorrow, because there isn't one. El vagabundo y la filosofía que regala al pequeño Dick Whitman nos remite a otra clase de mito de vigencia más antigua, pero que embona con la obsesión norteamericana por el progreso y la transformación personal: el mito de Proteo. En la mitología griega, Proteo era una deidad del mar, así como uno de los hijos de Poseidón. Cada vez que se hallaba en una situación difícil o peligrosa, adoptaba una nueva forma, fuera un animal, un árbol o un insecto. De ahí que Proteo y su adjetivo proteico aluden a quien cambia frecuentemente de afectos y opiniones. En su libro La necesidad del mito, Rollo May cita al psiquiatra norteamericano Robert Lifton, quien basa en el nombre de ese ser mitológico lo que él denomina como la personalidad proteica. Tanto para Lifton como para May, en América, el mito del cambio, la búsqueda inagotable de lo nuevo, representa para nosotros una forma de huir de la ansiedad, igual que Proteo. Pero este escape, al igual que la garantía de movilidad planteada por el sueño americano, es una ilusión. Además, con un precio psíquico a largo plazo, ya que para ambos casos presupone sostener una fachada constante con un secreto por partida doble, vivir con una identidad falsa y que esa identidad falsa exista a raíz de una actividad ilícita. En el caso de Gatsby, su fortuna gracias al contrabando de alcohol durante la era de la prohibición. En el de Whitman, robar la identidad de un soldado muerto en Corea con el nombre de Donald Draper. There was an accident. And this guy was killed and I was injured. But they made a mistake. And all I had to do was be him and I could leave Korea. Be who? Donald Draper. O dicho de otro modo por Rollo May, el mito de Proteo, del cambio constante, nos protege temporalmente de la ansiedad, pero el precio de esa evasión es una profunda soledad y una sensación de aislamiento. It was the only sweet thing in my life. Draper decide revelar la verdad sobre sí mismo al final de la sexta temporada, en gran medida debido a que quizás a nivel subconsciente reconoce que su fachada proteica no es sostenible, pero de lo que no parece nunca ser consciente, incluso en el último capítulo, es que lo que persigue con este movimiento y cambio imparable es una quimera. I have a life, and it only goes in one direction, forward. You can put this behind you. It'll get easier as you move forward. Oh, Dick, I don't think you're right about that.
Queda bastante claro que el Don Draper de las últimas temporadas de Mad Men no es el mismo de la primera. Su definición personal de lo que debe darle felicidad y satisfacción deja de ser utópica para darle paso a otra más cínica, revelando que sus constantes intentos por llenar su vacío lo han dejado decepcionado. And you know what happiness is? Happiness is the smell of a new car. It's freedom from fear. It's a billboard on the side of the road that screams with reassurance that whatever you're doing, it's okay. You're on top and you don't have enough. You're happy because you're successful for now. But what is happiness? It's a moment before you need more happiness. Al igual que Charles Foster Kane anhelando comprar el retorno a su niñez, Willy Loman reclamando su derecho a ser apreciado, y por supuesto, Jay Gatsby extendiendo el brazo para tocar esa famosa luz verde que lo vincula a su amor perdido. Don Draper camina perpetuamente sonámbulo en su sueño americano por la búsqueda desesperada de una paz interna. Y si somos honestos, le tenemos demasiada piedad para esperar que alguien lo despierte. Al igual que el resto de Norteamérica, podría caer y romperse el cuello. He had come such a long way, and his dream must have seemed so close that he could hardly fail to grasp it. But he did not know that it was already behind him. Gatsby believed in the green light, the orgastic future that year by year recedes before us. It eluded us then, but that's no matter. Tomorrow we will run faster, stretch out our arms farther, and one fine morning, so we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past.